Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en el tema carne. Así es, estamos con Pedro Cascales, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo está? Se sabe que bajó el consumo interno de la carne, pero sí aumentó la exportación. Sí, digamos, nosotros desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa lo que venimos diciendo es que hay que bajar los impuestos justamente para tratar de permitir que haya mayor consumo y en ese sentido uno de los temas que habíamos pedido justamente era la eliminación del IVA sobre los alimentos, no solamente sobre todos los alimentos habíamos pedido en su momento, porque la inflación lo que va erosionando justamente es el poder adquisitivo de la gente y por eso hace falta que los alimentos tengan menos impuestos y el IVA es un impuesto muy gravoso. De hecho, la caída hubiera sido mayor si el IVA hubiera sido estando en los alimentos todavía, ¿no? Seguro. Bueno, ¿y cómo están las pymes en este momento tan complicado? Muy difícil. Con tantas ideas dando vueltas, pero bueno, ninguna realización. Mucha promesa para el futuro gobierno, pero por ahora nada, ¿no? Muy difícil la situación, Pablo. Ayer vino el ministro Sica a vernos y anunció la nueva ley PYME que va a ser mandada al Congreso en los próximos días. La realidad es que nosotros nos parecen bien las medidas de bajar los impuestos sobre las pymes, porque sucede en todo el mundo eso, pero lo que necesitamos son medidas urgentes aquí y ahora, claro, para llegar a pasar la transición, sea quien sea el gobierno Una nueva ley PYME, ¿que sería para cuándo? Bueno, justamente lo tiene que aprobar el Congreso, pero por un gobierno que... El gobierno no tiene mayoría, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, con lo cual no es fácil. Que, entre paréntesis, estaría bueno que los legisladores apoyen la ley porque no es un tema de un lado o de otro lado, es un tema que hace bien a las pymes, que somos el 70% del empleo, el 45% de la economía, y definitivamente está bueno que haya una ley que alivie un poco la situación de las pymes. Pensemos que tenemos, algunos dicen, la segunda carga impositiva más alta del mundo. Sí. Y eso realmente hace que sea inviable la mayoría de las pymes en Argentina. Hoy solamente un tercio de las pymes están ganando dinero. Entonces eso te marca la pauta de que es necesario cambiar temas de fondo, pero también hay que trabajar en la emergencia y nosotros por eso hace 3 semanas atrás pedimos que se decrete la emergencia por las pymes y uno de los temas que justamente planteamos ayer es también un salvataje financiero, porque el problema que estamos pasando ahora es que con las tasas de interés que tenemos del 80% o más, la deuda prácticamente se te duplica año tras año, con lo cual evidentemente que es una mochila de plomo, un salvavidas de plomo. ¿Cuáles serían las medidas más urgentes y necesarias para las pymes para este momento, ¿no? Bueno, para este momento nosotros lo que pedimos en este salvataje es suspender el impuesto al cheque hasta fin de año, mal llamado impuesto al cheque, es al débito y crédito bancario, eliminar el IVA sobre los ingresos, sobre las tarifas de servicios públicos, que también es algo que agobia mucho a las pymes hoy por hoy. Hay un cronograma de rebaja de aportes patronales que lo que estamos pidiendo es que se acelere, que empiece a regir ahora para que el costo de tener empleados sea menor, no lo que gana el trabajador, que es importante porque es el motor de la economía, pero lo que le cuesta a la pyme, ¿no? Suspender anticipos de ganancias hasta fin de año, porque hoy estamos pagando anticipos de ganancias que no existen, ¿no? Es absurdo realmente. Generar un Repro Express. Un Repro es un plan de asistencia a las pymes que están en crisis para mantener empleo, que normalmente lo usan las grandes, pero las pymes es muy engorroso el trámite, entonces estamos pidiendo que sea algo más ágil. Sí, eso lo usan las empresas de... No las pequeñas y medianas, sino las grandes. Las grandes, exactamente. Y el otro tema es lo que... el gobierno igual es muy reacio a otorgar repro, no es como el gobierno anterior. Digamos, han hecho un sistema que es muy complejo. Para darte una idea, te piden hasta la factura de gas de los últimos 24 meses. Claro. Para pedir un repro para asistir a una pyme que está en crisis. Cuando termina de completar todo eso ya... Entonces estamos pidiendo que eso sea un trámite más amplio. Hoy casualmente estuvimos reunidos para ver otras alternativas más ágiles. Y el tema del salvataje financiero, porque hay una realidad, no necesariamente lo tiene que poner el Estado, pero los bancos van a tener que poner el hombro en este momento, porque el presidente pidió a las pymes que pongamos el hombro. Bueno, el sistema financiero también tiene que poner el hombro. Han sido los que más han ganado en los últimos 2 o 3 años, y si esto sigue así, el problema es que las pymes vamos a seguir cayendo y no va a haber quién pueda pagar esa deuda después, que va a generar un problema mayor, que es un problema de empleo. Y la contracara de todo esto, ¿no? Pues estamos hablando de la economía formal, la contracara es la economía informal. Tenemos un 30-40% de economía en la informalidad, que justamente lo que nosotros decimos es bajemos impuestos para tratar de que entre todos paguemos
paguemos menos, en vez de pocos estar pagando mucho, que es lo que pasa ahora, ¿no? Estamos pagando una parte de la sociedad, que son las pymes que están formalizadas, la familia, etcétera, un cúmulo de impuestos. Algunos hablan de hay que trabajar 6 meses al año para pagar impuestos, ¿no? Y es un absurdo. Es terrible. Es un absurdo. Es horrible. Te das cuenta que no hay economía que pueda funcionar. No hay economía que aguante. Es decir, y no hay rentabilidad que pueda permitir pagar esa cantidad de impuestos, además que son 160 impuestos, ¿no? Y además que son nacionales, provinciales y municipales, porque eso es otro tema que uno siempre... Pero es todo un cúmulo. Y si te pones a pensar de los últimos 17, 18 años, la presión impositiva sobre la economía, antes era 16% del PBI, de toda la economía. Hoy es 33%. Te das cuenta que sobre una economía mayor, la carga impositiva es abrumadora. Es decir, o reformamos esto de alguna manera en algún momento, que hay que hablarlo. ¿Y han hablado con Alberto Fernández o con gente del equipo? Todavía no hemos hablado, tenemos pendiente esa reunión. La verdad que nos gustaría hablar. Ella fue a hablar a la UIA, que son las grandes empresas. Estaría bueno que venga a hablar con CAME, que son ¿No está las planificado pymes. todavía? Sí, está planificado y estamos esperando. ¿Qué es lo que le van a pedir? Número 1. ¿Le van a presentar un plan? A ver, la idea es las dos cosas. Escuchar cuál es el plan que tienen, más en no los enunciados, sino un poco cómo se va a hacer para llevar adelante el plan. Claro. Y después, obviamente, presentarles nuestras propuestas. Nosotros tenemos una cantidad de propuestas que entendemos que son buenas para las pymes, que son buenas para el empleo, que son buenas para el país. Se las vamos a presentar de tal manera de que estamos de acuerdo en el consenso que se quiere lograr, que Fernández quiere lograr, ¿no? El gran consenso nacional o acuerdo nacional. Pero el acuerdo después tiene que estar sustentado con medidas concretas que lo sustenten, porque si no el acuerdo, si no hay medidas concretas, después se cae. Entonces, lo importante es generar eso. Y te repito, nosotros como el 70% del empleo privado de la Argentina, creo que somos una pata muy importante. Y además, la pata que generalmente cuando hay achique, somos los que menos achicamos. Es decir, la pyme no es que despide la gente, es prácticamente cuando despide es porque está cerrando prácticamente. Con lo cual, es la pata, diríamos, más sólida de la economía argentina históricamente. Ya lo hemos visto en el 2001 también. Sí, sin duda. ¿Habrá posibilidad de reabrir tantas y tantas pymes que lamentablemente en los últimos tiempos tuvieron que cerrar? Siempre hay posibilidades si están las condiciones dadas. Las condiciones tienen que generarse para que las pymes crezcan, ¿no? Es decir, nosotros decimos, si la Argentina fuera un árbol, las pymes somos la raíz, no somos los brotes. La raíz que alimenta el árbol. El brote es el emprendedor, pero las pymes familiares que venimos a veces de varias generaciones trabajando, somos la base de ese árbol y seguramente si las condiciones están dadas, las pymes florecen y avanzan. Vos fijate lo que pasa cuando dicen el argentino se fue afuera y le fue bien. No es que el que se va afuera es el mejor y el que queda acá es el peor. Cuando se va afuera y le va bien es porque las condiciones están dadas para que pueda funcionar. Exacto. Pero Pedro, lo que ustedes necesitan es que se reactive la economía, básicamente. Obviamente, ¿cierto? Que sí. Eso, más allá después de las medidas para ustedes, ¿no? Obviamente que sí. Es lo principal. Lo principal es encauzar la inflación, encauzar la economía. Pero también hay una realidad, Pablo. Si vos tenés, más allá de la inflación que es tremenda, porque erosiona cualquier cosa, pero si no tenés tampoco condiciones en el aquí y ahora para llegar a ver... porque la inflación sube, los precios suben por el ascensor, pero bajan por la escalera. Esto va a tardar un tiempo, gane quien gane, asuma quien asuma el gobierno. No va a ser instantáneo. Ya tenemos que estar preparándonos y sabiendo que eso va a ser una realidad. Es duro decirlo, pero es así. No, por supuesto. ¿No? Y entonces tenemos que generar las medidas de puente, de transición para ver esa baja de inflación. Y la inflación se dará siempre y cuando se tomen una serie de medidas correctas. Que bueno, es toda una concatenación de hechos que hay que lograr, no es tan simple, ¿no? Gracias, Pedro, muy amable. Gracias.